Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de ajedrez. Hoy hablaremos de François-André Philidor, un jugador francés que revolucionó el ajedrez en el siglo XVIII. Entonces, bueno, como ya sabéis, estamos dando un viaje a través de aquellos jugadores que marcaron las 64 casillas, que revolucionaron el ajedrez, que aportaron algo al progreso de su historia. Y desde luego, François Philidor fue uno de ellos. Como ya vimos en el vídeo anterior, el ajedrez en el siglo XVI estaba desarrollándose en la corte italiana, ¿no? Teníamos aquellos jugadores, como Del Río, ¿no? Como Ponziani, como El Greco, que realmente mostraban bellos jaques mates, ¿no? Brillantes combinaciones, lanzaban los peones, sacrificaban piezas, en lo que denominamos como ajedrez romántico, ¿no? La época más romántica del ajedrez. Philidor fue un jugador que cuando el ajedrez se movió del punto neurálgico de Italia a Francia, demostró ser el mejor de su tiempo, ¿no? El ajedrez tomó como bastión en esta época los cafés. Por ejemplo, el café La Régence, en París, creo que estaba, donde se citaron jugadores famosos como Deschapelles, Labourdonnais o incluso más tarde Stoughton, ¿no? Llegó a estar en ese café, ¿no? Entonces, eran sitios muy importantes donde combatían los mejores jugadores de la época. Así pues, Philidor, nacido en 1726, fue un jugador que revolucionó el ajedrez. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo con muchas aportaciones. La primera fue en las aperturas, ¿no? Él creó la apertura Philidor, ¿no? Que lleva su nombre, luego de D6 en este momento, ¿no? Aquí además encontramos una famosa miniatura de su contemporáneo de Legal, ¿no? En la que luego de alfil C4, alfil G4, caballo C3, G6, de Legal encontró una brillante combinación para las blancas. ¿Cuál es la jugada? Pausáis el vídeo. Muy bien, la jugada es caballo por E5. ¿La idea cuál es? Sacrificamos una pieza a cambio de recuperarla en G4 y en el trayecto hemos comido un peón. Pero muchos diréis, bueno, pero también has sacrificado a la dama. Bueno, aquí sigue un mate en dos jugadas. Muy bonito, que bueno, en aquella época pues fue muy importante. La jugada es alfil por F7 y luego de rey E7 única, caballo E5. Muy bonito, el rey no tiene a dónde moverse, hemos atacado con todas las piezas que teníamos a nuestra disposición. Muy bonito mate de Legal, ¿no? Sin embargo, las aportaciones de Philidor van más allá de la apertura que lleva su nombre, ¿no? También aportó mucho en finales, ¿no? Fue el primero en estudiar el juego de una manera más sistemática, más científica, 100 años antes de que Steinitz diera a luz sus principios del ajedrez moderno, ¿no? Entonces Philidor publicó su libro L'analyse du jeu des échecs, en el cual hablaba de todas estas cosas, ¿no? Y en el cual veremos, por ejemplo, su aportación en los finales, ¿no? Aquí el famoso final de la defensa de la sexta fila, que, pues fue creado por Philidor, ¿no? La única jugada aquí que hace tablas para las negras es la jugada torre A6, que seguro muchos conoceréis. El problema es que si damos jaques por detrás, el rey se esconde delante del peón, ¿no? Entonces la jugada torre A6 evita el paso del rey y a su vez fomenta el avance del peón. Y una vez este peón le ha quitado la casilla para esconderse a este rey, ya venimos para atrás con la torre y nos disponemos a dar jaques a este rey hasta que no haya un mañana. Luego de rey E6, por ejemplo, torre 1, rey D5, torre D1, rey E5, torre 1, rey D4, torre D1 y hay jaque perpetuo. Si el rey se escapa en algún punto, nos comemos el peón, ¿no? Pero, a pesar de las aperturas, a pesar de los finales, Philidor hizo mucho más por el ajedrez.
y es que Philidor nos trajo el concepto que Steinitz y la escuela moderna de ajedrez lograrían desarrollar más aún. Nos trajo el concepto de plan de posiciones, de cómo tratar una posición sobre el tablero de ajedrez, de cómo mejorar poco a poco. Hizo esto frente a sus contemporáneos italianos y franceses, hijos de la escuela romántica de ajedrez, que se dedicaban a sacrificar piezas, a ver quién daba antes mate, ¿no? Pues Philidor dijo, bueno, vamos a poner el freno de mano y vamos a empezar a jugar bien al ajedrez. Se puede jugar bien, se puede llegar a un final y, bueno, hay que saber también tratar ese tipo de posiciones, ¿no? Y avanzar poco a poco. Sí, pues Philidor se dio cuenta de que el arma más importante para avanzar poco a poco en ajedrez eran los peones, las unidades básicas de artillería. Y estos tenían que ser avanzados, apoyados por el resto de piezas, para ir ganando terreno poco a poco, como si de una campaña militar se tratase. De esta manera, Philidor introdujo su famosa frase: los peones son el alma del ajedrez. Y esta frase es muy importante, porque nos retrata un cambio en el paradigma del juego, que pasamos de sacrificar todos los peones que tenemos para atacar con las piezas a utilizar estos peones para ir ganando terreno poco a poco. Esta famosa partida, extracto del libro de Philidor, da un buen ejemplo de ello, ¿no? Philidor habla aquí que tiene que avanzar su mayoría de peones en el flanco de rey. ¿Y cómo hace esto? Bueno, primero mueve su caballo para preparar la ruptura F5. Las negras tratan de frenar esto bloqueando con caballo 3, bloqueando la torre que defendía el punto E5. Y Philidor habla de calidad de posición, habla de que es más importante los peones, avanzar y ganar espacio que la torre. Entonces sacrifica la torre a cambio de un caballo, sacrificio de calidad posicional, por tener una mejor posición en el centro y en el flanco de rey. Luego de torre por A2, hemos sacrificado una calidad entera, pero tras torre E1, sobreprotegiendo el punto E5, porque lo atacaban dos piezas, ahora lo defienden dos, las blancas están preparadas para lanzarse con F5 y destrozar a este rey. Luego de dama por B3, dama E4, primero mejoramos las piezas lo máximo posible antes de romper, presionamos el punto G6, las negras tienen que volver y ahora metemos F5 ganando un tiempo sobre la dama negra y logrando un centro de peones formidable, ¿no? G por y dama de 5. Y aquí nos habla Philidor de que no solo es importante tener estos peones para atacar a un rey desprotegido como el de las negras, sino que también son importantes para avanzarlos en un final, que también existen los finales, que no todo va de conservar damas y dar mate al rival. Entonces aquí decide cambiar damas, ¿no? Se cambian las damas y a cambio se cede el peón de B5 y lo que es más importante, estos dos peones pasados centrales que apoyados por las piezas menores y la torre blancas van a lograr la partida sin mucha dificultad. Caballo B6 se jugó y F6. Philidor rápidamente lanza sus peones lo más rápidamente posible. Torre B2, tocamos el alfil que decidimos retirar ¿a dónde? Lo más activo posible, a D3. Rey F7, tratando de bloquear en las casillas blancas. Sin embargo, las blancas gozan de un alfil de casillas blancas que puede reforzar el control de estas casillas. Por tanto, Philidor sigue aquí con la jugada alfil F5, controlando la casilla E6 y preparándose para un avance 6. Luego de caballo C4, todavía no podemos avanzar E6, porque en caso de E6, ¿qué pasa? El peón de F6 cae. Entonces, Philidor mantiene su teoría de que hay que avanzar los peones apoyados por las piezas. Entonces, lanza su caballo H5 para, con sus piezas menores, controlar estos peones, defiende F6 así con el caballo y prepara E6. Torre G8 jaque, bloquea con el alfil, que evita que la torre entre en séptima y hace a la vez una labor de atacar y de defender el rey. La partida siguió con caballo de 2, amenazando un doblete en F3, ahora que este alfil está clavado, y Philidor decide ya la partida con su avance de peones, E6, rey G6 y F7. Aquí se rindieron las negras,
pero podría haber seguido con la jugada torre F8 y bueno, caballo F4, jaque al rey, para que luego de rey G7, de nuevo Philidor quiere avanzar el peón de E6 sin permitir que le coman el de F7, podría haber hecho aquí la jugada alfil H5 para culminar su plan de posición, de avanzar los peones, ¿no? Entonces Philidor estudió sistemáticamente el juego y dio con principios como que, los tengo aquí escritos, el ataque nunca debe dar comienzo antes de que los peones estén apoyados por el resto de piezas, como hemos visto en toda la partida. Los peones, en particular los del centro, deben de ser avanzados, pero si son avanzados a la quinta fila, también, o a la sexta, nos dice Philidor que podemos, perdón, o a la sexta, nos dice Philidor que pueden llegar a ser débiles. Y muy importante, Philidor introduce el concepto de que es mejor comer hacia el centro. Es mejor cambiar un peón de F por un peón del centro, para así tener una mayor mayoría central. Entonces todos estos conceptos son conceptos que Philidor introdujo en el ajedrez que no se conocían y que hoy en día no son muy comunes. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Creo que es muy importante de verdad entender y estudiar estos clásicos del ajedrez para poder mejorar como ajedrecistas y también, bueno, pues tener cierta cultura. Y bueno, espero que apoyéis el canal, que le deis like, que os suscribáis y comentéis. Y nada, decirme temas de posibles vídeos que os puedan gustar. Un saludo y hasta luego.